2016 la Audiencia Nacional entró en mi empresa. Yo trabajo en una empresa estatal de capital público, 100% público, que nos dedicamos a hacer obras hidráulicas de interés general. Bueno, pues como decía, en el 2016 la Audiencia Nacional entró en las dependencias de Aquamed y también en las de otros contratistas y detuvo a 13 personas. De esas 13, 5 ingresaron en prisión y de las 5, 4 eran directivos de mi empresa. Ahora mismo, bueno, pues la instrucción sigue en marcha y bueno, pues ahí la justicia actuará y ya veremos cómo resuelve. Yo no tengo nada más que añadir sobre el asunto. Si acaso lo interesante es lo que ocurrió antes, ¿no? Antes, en un momento dado, yo tenía un puesto directivo en la empresa y mi director general me pidió realizar, a mi entender, actos, como digo, a mi entender, absolutamente irregulares para favorecer a ciertos contratistas sin una justificación clara a mi manera de ver. Eso provocó mi negativa y esa negativa supuso que, bueno, después de muchas presiones y coacciones, bueno, pues fui despedida de la empresa. Antes de que me despidieran, yo presenté denuncias dentro de la empresa. Y como no me atendieron, no me contestaban, no me respondían, pues al final acudí a la Fiscalía Anticorrupción. Las denuncias dentro de mi empresa pues las puse al presidente del Consejo de Administración, que en su momento era el secretario de Estado, y también envié escritos a la vicepresidenta del Consejo de Administración, que era la directora general del Ministerio de Agricultura en su momento. Presenté 4 escritos a cada uno explicando todas las irregularidades que yo estaba viendo que estaban ocurriendo en la empresa. Ninguna de esas cartas me contestaron. No es cierto, me contestaron la última, porque yo ya hubo un momento en que les comuniqué que ante su falta de respuesta pues había acudido a la Fiscalía Anticorrupción y entonces esa carta sí que me la respondieron y me contestaron con una carta de despido. Entonces fue el motivo por el que me despidieron. El despido fue declarado nulo, afortunadamente, de pasados 3 años, fue declarado nulo por el Supremo y ahora pues estoy de vuelta en la empresa, me han tenido que reincorporar. Por supuesto que eché en falta canales en los que se pudiera, no solo confidenciales, sino incluso diría de manera anónima. ¿Por qué? Pues porque al final, bueno, en mi empresa no había canales de denuncia en ese momento, pero claro, es que quien me estaba presionando, quien estaba a mi entender queriendo hacer esos actos irregulares era el director general. Aunque hubiera habido canales más o menos confidenciales, yo no podía tener la seguridad de que no llegaran a oídos del propio director general, que era el que quería hacer estas actuaciones. Por lo tanto, yo tuve que actuar a cara descubierta. Si hubiera existido la posibilidad de presentar una denuncia anónima, estoy segura que no solo hubiera denunciado yo, hubieran denunciado muchos más compañeros que estaban viendo lo que estaba ocurriendo, e incluso porque había muchos que me decían: ten cuidado, te estás metiendo en un lío, van a ir a por ti. Yo que tú no lo haría, porque claro, te estás significando. Incluso había alguno que me decía: es que lo que te pase te lo has buscado tú, porque no puedes ir en contra de lo que te diga tu director general. Y también había otros que decían: es que no me atrevo yo a denunciar, yo no me atrevo porque sé lo que me puede pasar. Y realmente después, una vez que empezaron las represalias contra mí, claro, se reafirmaba esa idea, se reafirmaba la idea en el que ¿cómo voy a denunciar? Me van a hacer lo mismo que a ti. Lo único que puedo hacer es o mirar para otro lado o acceder a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces creo que sería no importante, sino fundamental. ¿Canales confidenciales? Sí, siempre que esos canales confidenciales puedan ser suficientemente transparentes e independientes. Por lo tanto, hasta que eso no suceda, y creo que socialmente todavía estamos lejos de ello, creo que se deberían permitir las denuncias anónimas. Igual que Hacienda permite denuncias anónimas, y ellos mismos reconocen que las denuncias falsas, que bueno, pues es posible que exista alguna denuncia falsa, pero ellos reconocen que denuncias falsas no llega al 2%, y sin embargo les compensa el hecho de admitir las denuncias anónimas, porque el objetivo es, bueno, pues entiendo que el objetivo de Hacienda es conseguir, no sé, pues atrapar a los defraudadores. Pues creo que el objetivo fundamental de permitir denuncias anónimas debería ser, como primer objetivo,
conocer los datos de corrupción, casos de corrupción, conocer qué casos de corrupción se están produciendo. Y como segunda derivada, pues hombre, sí se puede, pues que no existan represalias contra ese que se atreve a denunciar. Por lo tanto, por supuesto, me parecen indispensables. Tu cambio de vida es tan brutal. Hay que pensar que, bueno, casi todos los denunciantes pues llevamos una vida normal, no sé, algunos son funcionarios, otros no, tienen su trabajo, su familia, no sé, una vida más o menos normal, más o menos estable, que haces planes para irte de vacaciones, en fin, como cualquiera, ¿no? Y de la noche a la mañana, simplemente por el hecho de hacer lo correcto, que es, si ves algo que no se está haciendo de manera correcta a tu entender, pues digamos advertirlo o alertar sobre ello, simplemente por ese pecado tan brutal, el coste es terrible, porque el coste personal es muy grande, porque pues sufres amenazas, difamación, tienes un coste reputacional tremendo. En mi caso pues hubo una campaña de difamación contra mí tremenda, pierdes amigos, bueno, no serían muy buenos, pero digamos que socialmente te conviertes en un apestado. Eso psicológicamente es duro. Luego, por no tener en cuenta los gastos económicos, los gastos, el coste familiar, porque tu familia sufre contigo. Desde mi punto de vista es el coste peor. Claro, psicológicamente afecta mucho, y hay algunos denunciantes que realmente pues su coste es durísimo, pues porque a lo mejor han salido noticias falsas en prensa de ellos, que en una sociedad a lo mejor pequeña, de un pueblo pequeño, les han destrozado la vida. Entonces, un apoyo psicológico pues es fundamental. En los primeros momentos no tienes ni idea de lo que hacer con aquello. Yo no soy jurista, yo soy ingeniero. Simplemente yo sé que hay cosas y tengo documentación que yo veo evidente que demuestra que aquello no se puede hacer, o lo que pretenden hacer, o lo que han hecho, pero no sabes qué hacer con ello, no sabes si tienes que ir a la policía o lo puedes denunciar en otro sitio, o incluso cuáles pueden ser las consecuencias personales de hacer esa denuncia. No tienes ni idea de nada. Una vez que ya lo haces, porque bueno, pues porque tu sentido o tus principios te impelen a hacerlo, te encuentras con que te has metido en un lío legal tremendo. Aparte de las consecuencias laborales, que por supuesto tienen su coste y su apoyo legal, ¿no? Desde el punto de vista laboral, es que luego te encuentras con sucesivos procesos en los que te van metiendo sin tú buscarlo, procesos civiles, procesos penales, en los que hay que, claro, hacer frente a esos costes. Desde el punto de vista legal, claro, económico. Hay personas denunciantes que no han podido continuar con ciertos procesos, han tenido que abandonar porque no tenían suficiente, digamos, respaldo económico para hacerlo, y respaldo económico de una persona que tenemos un sueldo normal, pues al final tienes que tirar de unos ahorros que no tienes y te arruinas tú, arruinas a tu familia, pues por como decía antes, simplemente por hacer algo que tú considerabas correcto. Pues en el momento en el que se sabe que yo he denunciado, comienzan una serie de amenazas, de represalias, me quitan de todas mis responsabilidades, me dejan sin hacer nada, me tiro 10 meses sin hacer nada, absolutamente nada. La sentencia del Supremo termina en uno de sus puntos, declara aprobado que me sometieron a acoso. Y finalmente me despidieron, como ya he explicado, ese despido se declaró nulo. ¿Qué hubiera necesitado? Pues que no me hubieran hecho todo eso. Entonces, ¿cómo se concreta esas medidas? Pues que quizá haya una medida cautelar por la cual no te puedan despedir en el momento en que adquieres la condición de denunciante, ¿no? Sea cual sean los requisitos para alcanzarlo.
que no te puedan cambiar del puesto de trabajo, o si te cambian porque a lo mejor precisamente es tu jefe el que está ejerciendo o podría ejercer algún tipo de acoso, que bueno, pues esté pactado, que exista una protección del empleo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que cuando comentaba antes del coste económico, el coste económico de acometer todos los procesos judiciales a los que te ves abocado se une con que normalmente somos despedidos, con lo cual es que encima en esos, yo estuve 3 años fuera sin poder trabajar. Y en esos, claro, entonces si hay que acudir a algunos procesos judiciales, al menos tener el respaldo de que no vas a perder tu puesto de trabajo por denunciar. Eso no significa que esa protección sea absoluta y extensiva. Significa que una vez que se adquiera esa condición de denunciante, pues cautelarmente al menos puedas mantener tu puesto de trabajo, y al menos de manera que tu vida no pegue ese cambio tan radical. Claro, desde el punto de vista del proceso de la Fiscalía Anticorrupción, pues es diferente, ¿no? Al final la justicia tiene sus procesos y sus protocolos, pero dentro de mi empresa, cuando yo denuncié, como he contado, denuncié a los máximos órganos del Consejo de Administración, jamás me comunicaron ni siquiera me respondieron, ¿no? Porque yo me ponía a disposición para ampliar, por supuesto, lo que les estaba diciendo, para proporcionarles documentación. Es evidente que hubo conversaciones con el director general de mi empresa, pues para ver si aquello lo que estaba contando yo era cierto. A mí, desde luego, no se me comunicó en absoluto, simplemente, como he dicho, al final con la carta de despido. Pero sí que es cierto que cuando un denunciante, o al menos en mi experiencia, tomas la decisión de poner en conocimiento de quien sea, de la autoridad competente o de tu empresa, unos hechos irregulares, lo que necesitas, pues si a lo mejor lo has hecho por escrito no se puede contar a lo mejor todo. Por escrito a lo mejor no puedes adjuntar toda la documentación que tienes. Y ese abandono que algunos denunciantes sienten una vez que presentan una denuncia, de que no se les vuelve a comunicar nada en absoluto durante todo el proceso, hace que normalmente hay muchos que también desistan porque dicen, bueno, nadie se ha tomado en consideración esto, frases como que, bueno, pues la justicia no funciona, o esto no funciona, o tal, de manera que si realmente se está investigando, al menos una comunicación al denunciante de los procesos por lo que está pasando, sin dar información, por supuesto, de carácter personal de nadie, ni de carácter confidencial, pero es importante para por lo menos que se vea que ese acto que se ha hecho de contar lo que realmente está pasando, pues puede tener sus frutos. Y si no se va a investigar, pues que se comunique, oiga, pues esto no se va a considerar, ¿no? Yo creo que también es importante. Las consecuencias, la verdad es que son varias, ¿no? La verdad es que desde el principio lo primero que yo sufrí fueron presiones para realizar esos actos irregulares que he comentado antes. Cuando yo me negué, pasaron a las amenazas de despedirme, de hundir mi carrera profesional, amenazas que acabaron cumpliendo. Después acoso laboral, que es muy duro. Y finalmente un despido, y una vez que fue el despido, e incluso una vez que yo conseguí volver a la empresa, que gané en el Supremo la causa laboral, yo pensé ingenuamente que el tema de la persecución contra mí podría haber terminado, y no había terminado en absoluto. Es cierto que esto ya me lo habían avisado, ¿no? Antes de yo ir a presentar mi denuncia, que ojalá hubiera habido una autoridad independiente, porque realmente ir a la Fiscalía Anticorrupción entiendo que debería ser pues el último paso. Yo no estaba segura de si eso era un delito o no. Yo no soy jurista, realmente a mí me parecía que aquellos eran unas irregularidades. La Fiscalía consideró que sí y está en instrucción, pero quizás si hubiera habido una autoridad independiente a la que yo pudiera acudir a contarle lo que estaba ocurriendo, hubiera sido mucho más fácil. Pero como decía, cuando yo tenía todo preparado y ya fui a la Fiscalía y ya
con una persona que trabaja en una asociación de lucha contra la corrupción, se lo dije, ¿no?, de una manera así relajada, y digo, bueno, ahora ya lo único que tengo que hacer es intentar recuperar mi vida, mi tranquilidad, mi empleo, tal. Y me dice, no te equivoques, esto no ha hecho nada más que empezar. Tú has presentado una denuncia y las personas a las que has denunciado no van a dejar esto así. Van a difamarte, van a presentarte querellas. Si eres empleado público, las querellas por prevaricación la tienes asegurada. Digo, pero vamos a ver, si es que yo estoy segura de toda mi carrera profesional, estoy segura de que no he cometido ninguna irregularidad. Y me dijo una cosa que hace además, bueno, pues es curiosa, porque me dice, no. Es como si yo te digo que si tienes un amante, le dejes, pero si no tienes un amante, da igual, te lo sacarán. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y efectivamente, hace pocos meses recibí, yo sé que las personas a las que yo denuncié han presentado ante la Fiscalía pues numerosas denuncias por los más variados e imaginativos motivos contra mí, pidiendo mi imputación. Bueno, pues una de esas denuncias la Fiscalía o el juez ha considerado que deben ser investigadas, y efectivamente ahora mismo estoy imputada o en situación de investigada por prevaricación. Y si bien es un tema que no me preocupa demasiado, me preocupa lo justo, porque no tengo, quiero decir, yo entiendo que es simplemente que al juez le faltaba la información que yo le puedo dar y se aclarará en breve. Sí que es cierto que eso me ha afectado mucho, porque claro, yo me considero una persona íntegra, y entonces recibir una querella o estar imputada por prevaricación, que es un delito de corrupción contra lo que yo realmente estoy luchando, pues ha sido duro. Ha sido duro. Y lo único que ocurre es que entiendo que forma parte, bueno, pues del manual de que hay que destruir al denunciante, hay que destruir al testigo de cargo, hay que intentar anularlo. Entonces lo asumo como tal. Eso no me va a impedir pues seguir denunciando las cosas que creo que están mal y seguir colaborando para que en algún momento consigamos tener una ley de protección al denunciante, que seguramente a mí ya no me podrá proteger, pero que al menos no haya más personas que tengan que pasar por lo que he pasado yo.